En este video vamos a hablar sobre la forma polar de los números complejos y el teorema de Moore. Como vimos en los videos anteriores, los números complejos surgen como una necesidad al querer factorizar polinomios o encontrar raíces. También vimos cómo podemos operar con estos números complejos. El problema que enfrentamos ahora es que si debemos multiplicar varias veces un número complejo o dividir, las fórmulas que obtuvimos se vuelven un poco engorrosas. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la potencia sexta de un número complejo. En esta sección lo que vamos a estudiar es otra manera de representar los números complejos que va a hacer que tanto el producto como el cociente, y por lo tanto también la potenciación, de números complejos sea más sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la forma polar o forma trigonométrica de un número complejo. ¿Sí? Si tenemos que z es el número a más bi, entonces vimos que ese número z, ese número complejo z, se puede representar como un vector con punto inicial en el origen y punto final en el punto AB. Entonces, si denotamos por R a su magnitud, al módulo del Z, y por θ al ángulo que se forma entre el eje real positivo y el vector Z, entonces tenemos las siguientes relaciones. El seno de θ, que tiene que ver con el ángulo opuesto a θ, es el lado, lo que mide el lado opuesto a θ, que mide B, sobre la hipotenusa, que en este caso mide R. Mientras que el coseno es la medida del lado adyacente a θ, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces tenemos estas dos relaciones de las cuales podemos despejar A y B, y tenemos que el número z, que se escribía como a más bi, se puede escribir ahora como r por coseno de θ más r por el seno de θ por i, que es la unidad imaginaria. O escrito de otra manera, r por coseno de θ más i por el seno de θ. Y esta justamente es la forma polar o forma trigonométrica de un número complejo. Además, decimos que θ se llama el argumento del número complejo z y lo denotamos por argz. Ahora bien, sabemos que un vector en el plano, ¿sí?, es el lado final de infinitos ángulos que se llaman ángulos coterminales. Entonces, para fijar un ángulo en particular, que no dependa de la cantidad de vueltas que doy alrededor del origen, decimos que el argumento es el argumento principal del número complejo si ese ángulo se encuentra entre menos pi y pi. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la forma polar del número z, que es raíz de 3 menos i, entonces primero calculamos el módulo, que es la raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que nos da raíz de 4, que es 2. Entonces, la longitud de ese vector, o el módulo del número complejo, es 2. Y el ángulo lo podemos calcular como el arco tangente de menos 1 sobre raíz de 3. Acuérdense que en trigonometría hoy hemos visto cómo calcular justamente el ángulo para un vector en R2. ¿Sí? Entonces obtenemos que el ángulo mide 11 pi sextos, o si queremos el argumento principal, el que está entre menos pi y pi, sería menos pi sobre 6. Entonces, el número z se escribe utilizando su módulo y su argumento principal como 2 por el coseno de menos pi sobre 6 más i por el seno de menos pi sobre 6. Otro ejemplo, si tenemos el número complejo 5, que en realidad es un número real, ¿sí?, entonces su magnitud es el mismo número 5, su módulo, y el ángulo lo podemos de nuevo calcular como el arco tangente de 0, que es la parte imaginaria, sobre 5, que es la parte real. Este cociente nos da 0 y el arco tangente de 0 es 0. Entonces, el ángulo en este caso, el argumento principal, es 0, y el número complejo b se escribe como 5 por el coseno de 0 más i por el seno de 0. Ahora, si quisiéramos calcular la forma polar de un número de un imaginario puro, como por ejemplo de i, entonces calculamos primero el módulo, en este caso nos da 1, pero si queremos calcular el ángulo como el arco tangente de b sobre a, entonces en este caso no podemos hacerlo porque nos queda una indeterminación, la parte imaginaria es 1 y la parte real es 0. Entonces en este caso no podemos calcular el ángulo de esta manera y tenemos que mirar
que el seno y el coseno del ángulo, cuánto miden por separado, ¿sí? Recordemos que el seno del ángulo era B sobre la hipotenusa y el coseno del ángulo era A sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, nos queda que seno de tita tiene que ser 1 y coseno de tita tiene que ser 0. El único ángulo que satisface estas dos ecuaciones a la vez es tita igual a pi sobre 2. Por lo tanto, este es el argumento principal del número complejo U, y tenemos que U se escribe en forma trigonométrica como 1, que es su magnitud, no está escrito, pero es el 1 que está multiplicando acá, por el coseno de pi sobre 2 más i por el seno de pi sobre 2. Entonces, el ángulo podemos calcularlo en algunos casos como el arco tangente, ¿sí? Y si no, para todos los casos siempre podemos ver cuánto valen el seno y el coseno, recordando que se satisfacen las ecuaciones seno de tita es igual a b sobre r y coseno de tita es igual a b sobre r. Entonces, ahora lo que tenemos son fórmulas alternativas para calcular el producto y el cociente en el caso que tengamos la forma polar de los números complejos. Si z1 es el número R1 coseno de tita 1 más i por el seno de tita 1, es decir, con módulo R1 y argumento tita 1, y z2 es el número complejo que tiene módulo R2 y argumento tita 2, entonces para calcular el producto de estos dos números complejos tenemos que multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos. Mientras que, si queremos dividirlos, tenemos que dividir sus módulos y restar sus argumentos. Entonces, ahora teniendo estas dos fórmulas, lo que podemos hacer es calcular de manera sencilla cualquier potencia de un número complejo escrito en forma polar. Eso no es lo que nos dice exactamente el teorema de Moivre, que es lo que aparece en el libro como la fórmula de De Moivre, que es que si z es r por el coseno de tita más i por el seno de tita, entonces para cualquier número natural, la potencia enésima de ese número complejo z es la potencia enésima del módulo r, y el argumento se aumenta n veces. Por ejemplo, si tenemos estos dos números complejos, z, que es 2 coseno de menos pi sextos más i seno de menos pi sextos, y w, que es 5 coseno de 2 pi tercios más i seno de 2 pi tercios, entonces el producto de estos dos números complejos es multiplicar sus módulos, 2 por 5, que nos da 10, y sumar sus argumentos. Tenemos que sumar el menos pi sextos con el 2 pi tercios. Eso nos da pi sobre 2, y entonces el producto de z con w es 10 coseno de pi medios más i seno de pi medios. En cambio, el cociente de z con w, tenemos que dividir sus módulos y restar ahora sus argumentos, y lo que obtenemos es 2/5 coseno de menos 5 pi sextos más i por el seno de menos 5 pi sextos. Finalmente, si queremos calcular, por ejemplo, la potencia cuarta del número z, lo que tenemos que hacer es elevar el módulo a la potencia cuarta, ¿sí? Y aumentar el argumento 4 veces. Entonces lo que obtenemos es 2 a la cuarta, nos da 16, el módulo de la potencia, y el ángulo que obtenemos ahora es menos 2 pi tercios, ¿sí? Acá lo único que hice fue simplificar el 4 sextos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos pasamos, si nos vamos por fuera del argumento principal, lo que tenemos que hacer es buscar un ángulo coterminal que esté entre menos pi y pi para escribirlo con su argumento principal. Entonces, ahora que tenemos una fórmula para calcular fácilmente las potencias de un número complejo, esto nos va a permitir encontrar justamente las raíces enésimas de un número complejo. ¿Quiénes son? ¿Quién es una raíz enésima de un número complejo z? Es aquel número tal que cuando yo lo elevo a la potencia n me da el número z. O dicho de otra forma, una raíz enésima de un número complejo z es una raíz del polinomio x a la n menos z igual a 0. Y este polinomio, por el teorema fundamental del álgebra, sabemos que tiene exactamente n raíces si contamos con multiplicidades. Entonces, por la fórmula anterior, obtenemos una manera de encontrar exactamente quiénes son esas n raíces del polinomio. ¿Sí? Esto no sale de manera directa, hay que hacer la cuenta. Ustedes no tienen por qué saber el desarrollo de cómo pasar de la fórmula del teorema de Moivre a la fórmula de cada una de las raíces, pero sí es necesario que puedan calcular las raíces utilizando esta fórmula, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esto es que las n raíces van a estar dadas por esta fórmula, donde la primera raíz
es con k igual a 0, entonces voy a tener que reemplazar acá este valor de k y voy a tener un argumento para la primera raíz. La segunda raíz va a tener la misma magnitud, pero el argumento va a cambiar porque ahora voy a tener k igual a 1, y así con todas las raíces. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar las raíces cúbicas, es decir, con n igual a 3, de este número complejo, z, que es raíz de 3 menos i. Ya habíamos visto que la forma polar de este número es 2 por el coseno de menos pi sobre 6 más i por el seno de menos pi sobre 6. Entonces, la fórmula anterior nos dice que las tres raíces están dadas por estas fórmulas con k igual a 0, 1 o 2. La primera, cuando tengo k igual a 0, reemplazo acá el valor de k por 0, entonces todo este sumando me queda 0, y simplemente el argumento de esta raíz es menos pi sobre 18. Ahora, si tomo k igual a 1 para buscar la segunda raíz, tengo que a menos pi sobre 6 sumarle 2pi y dividir todo por 3. En este caso lo que obtengo es 11 pi sobre 18. Finalmente, para la tercera raíz, tengo que sumarle a menos pi sobre 6, 4pi, y a todo eso dividirlo por 3. En este caso, cuando hago la cuenta, me queda 23 pi sobre 18, pero eso es más grande que pi. Y acordémonos que el argumento principal está entre menos pi y pi. Así que le resto 2pi para obtener el argumento principal, que me queda menos 13 pi sobre 18. Y entonces, estas tres son las tres raíces cúbicas de este número z. Lo puedo verificar que si elevo cualquiera de ellas al cubo, me da raíz de 3 menos i. Otro ejemplo, supongamos ahora que queremos factorizar completamente el polinomio x a la quinta menos 7, o lo que es lo mismo, buscar las 5 raíces quintas del número complejo 7, o el número real 7. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el 7 en forma trigonométrica, en forma polar, que se escribe como 7 coseno de 0 más i seno de 0, ¿sí? Y por la fórmula anterior se obtienen estas 5 raíces. ¿Sí? Acá, si uno hace las cuentas, con k igual a 0, con k igual a 1, con k igual a 2, a 3 o a 4, acuérdense que en el caso de que el ángulo nos dé más grande que pi o más chico que menos pi, tenemos que buscar un ángulo coterminal que esté entre menos pi y pi para obtener el argumento principal. Y estas son las raíces que vamos obteniendo. Entonces, si las graficamos a estas raíces, esta sería la primera, la que es justamente la raíz quinta de 7, y vemos que todas las otras raíces están distribuidas alrededor de la circunferencia que tiene justamente en magnitud raíz quinta de 7, ¿sí? Y que los ángulos que hay entre ellas, ¿sí?, son el mismo. En realidad lo que estamos haciendo es dividir el giro completo que mide 2pi en las 5 raíces, empezando desde esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si vamos dividiendo, acá vamos a encontrar la primera. Ahora, si duplicamos este ángulo, obtenemos la segunda. Si le volvemos a sumar el mismo ángulo, obtenemos la tercera, así con la cuarta y con todas.